Bienvenidos a mantenimiento de máquinas eléctricas. En este caso tendríamos que un transformador se compone principalmente de tres partes: un devanado primario, un devanado secundario y un núcleo. Repito, el transformador se compone principalmente de tres partes: un devanado primario, que es el alambre enrollado en la bobina 1, un devanado secundario, que es el alambre enrollado en la bobina 2, y un núcleo. En este caso, el núcleo se compone de material ferromagnético. El núcleo es de material ferromagnético. ¿Por qué o para qué? Simplemente para poder decir que la inducción que se genera en un devanado pueda viajar hacia el otro devanado, como vimos en muchos de los videos que se mostraron en las sesiones anteriores, donde incluso hacía experimentos colocando dos devanados o dos bobinas juntas por medio de un tornillo. Entonces el tornillo hacía la vez de núcleo y transmitía el campo de una bobina a la otra. El campo puede también, obviamente, transmitirse por el aire, pero en este caso, para la eficiencia de un transformador, se le coloca un núcleo ferromagnético. ¿En qué casos, por ejemplo, se utiliza el aire como parte del sistema? Sería para el principio de las cocinas de inducción. Una cocina de inducción básicamente trabaja con el principio transformador. Hay una bobina primaria, que es digamos así, la cocina en sí. Si usted desarma o ve algún video de cómo se desarma una cocina de inducción, usted va a ver que en la parte de la cocina hay una bobina circular. Y luego la bobina secundaria, ¿cuál sería? En nuestro caso, en la cocina de inducción, la bobina secundaria sería la olla. En esa, esa va a recibir lo que es el campo. Y no hay un núcleo, sino que está separada la bobina de la olla por el aire, obviamente también por el material propio de la cocina, pero ese material no transmite o no es para transmitir el campo. Por ende, en medio, entre la bobina de la cocina y la olla, tendríamos un núcleo de aire. Pero de igual forma se está induciendo energía, por ende se calienta la olla, por el principio simplemente de inducción. Hoy día el tema puntual es la relación fundamental de transformación, pero previo a esto, como le dije, vamos a hablar de las partes del transformador. Tenemos una bobina primaria, el núcleo y una bobina secundaria. Si usted dibuja este gráfico sin las dos líneas del centro, significa que usted está usando un núcleo de aire, ¿sí? O sea, no está usando un núcleo ferromagnético. Es la simbología interna del dibujo de un transformador. Aquí viene un detalle importante y por eso el tema de hoy ya entramos a la máquina. Tenemos las partes, repito: bobina primaria, bobina secundaria y tenemos el núcleo, que en los casos de la cocina y el cargador era el aire. En este caso es un material ferromagnético. Entonces, estas son las partes con las que se compone o se forma lo que es un transformador. Estas son las partes con las que se conforman o se crea un transformador. Ahora, ¿qué es esto de la relación fundamental de transformación? Es simplemente conocer o saber cómo funciona la máquina, porque resulta de que el transformador, por ejemplo, si yo le coloco aquí 120 voltios, pregunto, ¿alternos o continuos? Correcto, como dicen por ahí, el amigo Edu, son 120 voltios alternos, porque ya sabemos que un transformador solo trabaja con corriente alterna. ¿Por qué? Porque como vimos, el transformador, la bobina, al recibir corriente continua, se transforma en un electroimán. Coloquemos eso por el lado de acá. Una bobina en presencia de una fuente de corriente continua se transforma en un electroimán.
¿sí? Una bobina en presencia de una fuente continua, recuerde que la corriente continua se representa de esta forma, el símbolo de la fuente, se transforma en un electroimán. Pero cuando le coloco corriente alterna, ya produce una inducción variable que ya se puede utilizar para el efecto transformador, generador o motor. Entonces, en este caso, tengo una fuente alterna 120 voltios. La pregunta primaria sería, ¿qué voltaje tengo a la salida? Luego, yo también le puedo decir que al colocar en la fuente de 120 voltios, por aquí van a pasar 2 amperios. La pregunta también se va a dar en el secundario, ¿qué corriente tengo aquí? Y adicional, yo le puedo decir que en esta bobina hay 100 espiras. Recuerde que las espiras son la cantidad de vueltas, coloco con otro color el 100 para que no se confunda, coloco 100 para que no se confunda con otro color. Recuerde que las espiras era la cantidad de vueltas que tiene una bobina. Por ende, yo le digo que aquí hay 100 vueltas. La pregunta sería, ¿cuántas espiras hay en el secundario? Entonces, todas estas preguntas, usted le va a dar respuesta o le va a hallar la solución con la relación fundamental de transformación, que es el criterio con el cual la máquina trabaja. En este caso, le doy un ejemplo para luego comenzar a analizarlo. Yo le voy a decir lo siguiente. La relación fundamental de transformación de esta máquina es 1 a 2. La relación fundamental de transformación de esta máquina, yo le voy a decir que es 1 a 2. ¿Qué significa eso? Primero, por cada voltio que yo ingrese, al otro lado yo obtengo 2 voltios. Repito, por cada voltio que yo ingrese, del otro lado obtengo 2 voltios. Entonces, si del lado primario yo coloco 120 voltios, ¿cuánto obtengo en el secundario? Correcto, obtengo del secundario 240 voltios. 240. Perfecto, 240. Pero ahora, si hablo de las espiras, si tengo 100 espiras del lado primario, ¿cuántas tengo del lado secundario? También aplico 1 a 2. Por cada espira del lado primario, tengo 2 espiras del lado secundario. En este caso, nos da efectivamente 200 espiras. Entonces ya estoy conociendo cómo trabaja la máquina, cuáles son estos valores en función de la relación que me dio el problema, que en este caso la relación es 1 a 2. Pero me falta un detalle. ¿Qué sucede con la corriente? ¿Qué sucede con la corriente? Yo tengo en el primario 2 amperios. ¿Cuánto cree usted que obtiene en el secundario? 1 amperio, perfecto. ¿Por qué? Correcto. Del lado, haciendo análisis voltaje-corriente, yo puedo decir que a mayor voltaje, menor corriente. Pero ¿por qué yo puedo y tengo que decir esto? ¿Cuál es la ecuación o cuál es el parámetro eléctrico que me faculta decir esto? ¿Qué se mantiene? No tanto la ley de Ohm, correcto. ¿Qué es lo que se mantiene del lado primario y qué es lo que debe mantenerse del lado secundario? En este caso, lo que se mantiene son las potencias. La potencia que está en función de S igual B por I. S igual B por I. Entonces, en este caso, en el lado primario, yo tengo 120 por 2, que me da una potencia igual a 240 voltio-amperio. Y en el lado secundario, tengo ya el voltaje, que es de 240.
Pero hay un problema. Como acabo de subir el voltaje, para que me siga dando 240, me doy cuenta que la corriente debe de ser de 1. No puede aplicar la misma lógica de duplicar la corriente, porque si yo hago eso, tendría que decir que la corriente son 4 amperios, aquí coloco el 4 y obviamente ya no cuadra, porque 240 por 4 obviamente no es 240. Por ende, ya no se mantiene el sistema. Aquí yo diría que tengo 960 voltiamperios. Y eso no puede darse. ¿Por qué? Porque el transformador, por su nombre, solo transforma, no genera energía. Por ende, no puedo aumentar yo la potencia. El transformador solo transforma voltajes y corrientes. Repito, sobre el tema transformador, el transformador solo cambia niveles de voltaje y corriente, no genera energía, por ende la potencia en el secundario no puede subir, por ende no puedo aplicar la lógica de que sube la corriente. Y como decían los compañeros, si el voltaje acaba de subir, la corriente debe de bajar, en este caso de 2 amperios baja a 1. Y por ende, ahora sí tengo que en el secundario 240 por 1 amperio me da también 240 voltiamperios. Y he conseguido que se mantenga la potencia. Déjeme mover un segundo la pizarra para poder observar de mejor manera. Ahí, un segundito. Ahí. Entonces, ahora sí he logrado que se mantenga la potencia del primario, 120 por 2, igual al secundario, 240 por 1. Obviamente, esto es en términos ideales, porque al usted conectar un transformador, ¿sí? Así se ha hecho por una empresa, por una máquina, no usted manualmente rebobinando, el transformador igualmente sufre pérdidas. Y entonces, al tener pérdidas, hay cierta corriente que no se va en su totalidad al secundario, que la utilizamos. Por ende, las potencias no son 100% iguales, pero obviamente se acercan y se aproximan a la igualdad. Entonces, la relación fundamental de transformación nos sirve para poder conocer cómo trabaja un transformador del primario en función del secundario, para poder analizar la entrada y la salida del mismo. Al hablar de la relación fundamental de transformación, veíamos que había relación de voltaje, relación de corriente y relación de las espiras. En este caso, las espiras, para mejorar la nomenclatura, vamos a colocarla con la N. N de espiras. Entonces, la relación fundamental de transformación nos dice que podemos relacionar voltaje, corriente y espiras del primario con el secundario. Y las fórmulas que nos ayudan a trabajar esta relación nos dice que el voltaje del primario sobre el voltaje, sobre el voltaje del secundario es igual a la relación fundamental de transformación. Y le vamos a dar un nombre, le vamos a poner A. En este caso es una variable. Usted puede ponerle aquí cualquier otro tipo de variable, pero en este caso voy a llamarlo A. ¿Para qué? Para que en los problemas, cuando usted le digan A es igual a 2, significa que la relación fundamental de transformación es igual a 2. En este caso yo le digo, si el voltaje primario de una máquina es igual a 10 voltios, ¿cuál es el voltaje secundario? Conociendo A, mi relación fundamental de transformación, usted puede despejar esta fórmula y puede decir que el voltaje secundario es igual al voltaje primario dividido para A. Reemplazo los valores y me dice que el voltaje primario es igual a 10 y la relación fundamental de transformación es igual a 2. Por ende, el voltaje secundario es 10 partido en 2 y me da 5 voltios. Por ende, usted puede hallar con esta primera fórmula el voltaje secundario a partir del voltaje primario, conociendo la relación fundamental de transformación. Y sí, por si acaso la clase se está grabando y luego usted ya la puede revisar con detenimiento. Entonces, aquí tenemos una primera fórmula en función de la relación fundamental de transformación.
La otra fórmula que podemos también obtener o sacar es la siguiente. Las espiras del devanado primario sobre las espiras del devanado secundario es igual a la relación fundamental de transformación. Entonces, en este caso, yo le podría decir lo siguiente. Si en el devanado secundario de un transformador yo tengo 1000 espiras y sé que la relación fundamental es 2, voy a usar la misma relación, la pregunta sería, ¿cuántas espiras hay en el primario? En este caso, utilizando esta fórmula, puedo despejar N1. Y me dice o me queda que N1 es igual a N2 por A. Reemplazando valores, N2 es 1000, A vale 2, por ende N1 es igual a 2000. Tenemos que en el primario debemos usar 2000 espiras para obtener la relación fundamental de transformación igual a 2. Entonces ahí tenemos otra utilidad de la fórmula en función de las espiras. Y una tercera relación sería la de las corrientes. Pero como ya vimos que las corrientes en lugar de aumentar van a disminuir, eso simplemente quiere decir que son inversamente proporcionales. Por ende, en las corrientes intercambio 1 con 2. Ahora, la corriente del secundario dividido para la corriente del primario es igual a la relación fundamental de transformación. En este caso, asimismo, planteo una pregunta en función de las corrientes. Si en la corriente primaria tengo 2.5, ¿cuánto vale la corriente 2? En este caso, despejando de la fórmula de corriente, puedo decir que la corriente 2 es igual a I1 por A. Reemplazando valores, I1 vale 2.5 y A vale 2. 2.5 por 2 me dice que la corriente secundaria o la corriente 2 vale 5 amperios. Y ahí puedo hallar la corriente en función de la relación fundamental de transformación. Y ahí tenemos las tres fórmulas que relacionan voltaje, corriente y el número de espiras. Y es con las cuales usted va a trabajar para poder comprender y entender el funcionamiento de un transformador. Ahí tenemos las tres fórmulas que obviamente las podemos reescribir. Borro el ejemplo. Las podemos reescribir de esta manera. Voltaje 1, bueno, vamos a poner primario sobre secundario, es igual a las espiras del primario sobre las espiras del secundario, y esto es igual a la corriente del secundario sobre la corriente del primario. Aquí usted puede usar la nomenclatura 1, 2 o primario secundario. Obviamente, dejando claro que el primario es igual a 1 y el secundario es igual a 2. Y ahí tenemos reescritas las fórmulas para poder entender o comprender cómo funciona una máquina eléctrica, en este caso el transformador. En este caso voy a plantear un dibujito de un transformador para ver si quedó claro este detalle. Ahí voy a decir que de este lado hay 10 voltios, de este lado hay 5 voltios y de este lado hay 50 voltios. Le voy a colocarle el núcleo de hierro silicio, el núcleo ferromagnético, y le pregunto lo siguiente: ¿cuál es la relación fundamental de transformación de esta máquina? Sabiendo que los valores propuestos son los valores nominales. Ojo, los valores propuestos son valores nominales. ¿Cuál es acá la relación fundamental de transformación de esta máquina, de este transformador? ¿La pudo calcular? Recuerden que acá están las fórmulas y ya tiene usted el voltaje primario y ya tiene el voltaje secundario. El único detalle es que en el secundario hay 2 voltajes. ¿Qué hago? Buena pregunta. El detalle es el siguiente acá. Recuerda, todo esto tiene que respetar lo siguiente. Todo esto tiene que respetar que S es igual a B por I.
Siempre esto debe de cumplirse para poder dar la relación exacta. Entonces, para yo sacar la potencia del lado izquierdo, uso el voltaje del lado izquierdo con la corriente del lado izquierdo. Para yo sacar la potencia del lado derecho, no puedo usar solo una fuente de voltaje. ¿Por qué? Porque el transformador no solo me da esto, también me da 5 voltios. Por ende, para yo usar esta fórmula, debo usar todo el voltaje. Y para eso, obviamente, Entonces lo sumo. es la suma, correcto, de los voltajes. Entonces, para hallar aquí la relación en función de los voltajes, usted el voltaje del secundario debe de sumarlos. En este caso, 10 más 5. B2 vale 15 voltios, mientras que B1 vale 50. A que es igual. 3,33, perfecto. Acá entonces la relación de transformación de esta máquina nos da que es 3,33. Como les comenté, tomando como referencia el valor total, uniendo estas bobinas y sumando los voltajes. ¿Por qué? Porque lo que usted está haciendo al sumar estas bobinas es esto, es transformar el transformador de la derecha al transformador de la izquierda, una sola bobina. Y usted está usando todo el voltaje de la bobina secundaria. Entonces, ahí ya hemos sacado la relación fundamental de transformación total de la máquina. Pero usted también puede, esta máquina, trabajarla de la siguiente forma. Observe. Pone 50 voltios y la bobinita de 10 voltios. Y aparte, otro 50 voltios con la bobinita de 5 voltios. ¿Esto es válido? Sí. ¿Por qué? Primero, ¿qué estoy haciendo? Estoy separando las bobinas de este transformador. ¿Por qué? Porque si analizo, ¿qué me dice esta máquina? Cuando aquí hay 50 voltios, aquí hay 10. Y cuando aquí hay 50 voltios, aquí hay 5. ¿Y qué me dicen estas dos gráficas separadas? Exactamente lo mismo. Cuando aquí hay 50 voltios, aquí hay 10. Y cuando aquí hay 50 voltios, aquí hay 5. Entonces, los transformadores con varios devanados, usted puede analizarlos por separado, porque no está afectando el problema. Repito, cuando aquí hay 50 voltios, aquí tengo 10 y al mismo tiempo aquí tengo 5. Y es lo que está pasando acá. Entonces, ¿por qué divido el transformador? Porque resulta que ahora yo puedo hallar la relación 1 de esta parte de la máquina y la relación 2 de esta parte de la máquina. ¿Y cómo nos quedaría? En este caso sería 50 dividido para 10 y acá sería 50 dividido para 5. ¿Cuánto nos da? La relación 1 sería igual a 5 y la relación 2 sería igual a 10. Entonces he sacado la relación fundamental, pero entre bobinas. El de la máquina general, la relación fundamental de transformación de la máquina global, ya lo hallé, es 3,33. Pero ahora, la relación por bobinas me dice que la bobina superior tiene una relación de 5, aquí le coloco bobina 1, y la bobina 2 tiene una relación de 10. ¿Sí? Esa es la forma en la que he venido desarrollando este problema. Dime, ¿qué sucede cuando hay más bobinas del lado izquierdo? Exactamente lo mismo. Ya, el detalle aquí es que en ningún momento, en ningún lado en la pizarra, yo he dicho que la relación total es igual a la suma de las relaciones, ni a la resta de las relaciones, ni a la multiplicación de las relaciones. Ojo ahí, en ningún momento yo he relacionado la total con las parciales. Lo que te he explicado es que tú puedes separar. ¿Para qué? Para poder trabajar ejercicios o problemas de práctica en los transformadores con varias bobinas. Porque quizás en algún problema no puedas trabajarlo con esta relación general, sino que te toque dividir el problema.
Recuerda que un problema, cuando tú puedes dividirlo, obviamente se va a resolver de una manera menos compleja. No siempre, pero en la mayoría de los casos. Por eso te acabo de explicar de que tú podrías separar el transformador. Y obviamente ya en cada parte tú puedes hallar la relación. Pero en ningún momento yo te he dicho que esto se relaciona así. Ahora, si hay alguna relación entre las dos relaciones fundamentales de transformación, aquí coloco a dos, antes que me olvide, no viene dada por la suma, la resta o la multiplicación directamente de las mismas. ¿Sí? Entonces, por ende, por este lado, esto no es cierto, por ende, no lo tomo en cuenta. Hasta aquí el video de la sesión. Gracias.